Por fin ha llegado el día. Sí, reconozco que tenía muchas ganas ya de probar el Tesla más barato de todos. Hoy estamos con el Model 3 y además en la versión más sencilla, más accesible. Está disponible desde 39.990 euros, pero con las ayudas estatales puede quedarse en poquito más de 30.000. Y tenemos, pese a ello, una autonomía de 513 kilómetros, que no está nada mal. Y esto, bueno, si te piensas que no corre, pues tenemos 283 caballos debajo del pedal derecho. Así que nada, ponte cómodo porque vamos a desgranar todo este coche, vamos a hablar de habitabilidad, de calidades, de capacidad de carga, de maletero, bueno, de cositas que sé que os interesan bastante. Así que nada, lo dicho, poneos cómodos y ya, si queréis podéis ir dándole al like al vídeo y suscribiéndose al canal. ¡Comenzamos! Este Tesla Model 3 2024, también conocido como Highland, no es una nueva generación, sino una actualización profunda del modelo lanzado en 2017. Es una evolución notable con cambios que van más allá de la estética, pero la base sigue siendo la misma. A nivel de diseño han cambiado principalmente los faros y los paragolpes, lo que mejora la aerodinámica y les ha permitido ampliar la autonomía, además de rejuvenecerlo visualmente y hacernos creer que es un coche totalmente nuevo. También cambian, por cierto, los pilotos traseros. Si te cuento mi opinión, creo que tiene un diseño bastante sosete, ofreciendo apenas 5 colores para la carrocería y un par de estilos de llantas. Eso sí, al tener una estética tan poco arriesgada, es un tipo de diseño que no va a enamorar, pero que es fácil de encajar en el mercado. Por cierto, esta unidad de pruebas no cuesta esos 39.990 euros de partida porque lleva 3 o 4 extras. Uno es la pintura, que tiene un valor de 1.300 euros, y otros son las llantas de 19 pulgadas, por las que Tesla nos pide 1.600 euros. Y otra cosita más, aunque pueda parecer un coche que no es demasiado grande, ojo, cuidado, que son 4,72 metros. Mide más o menos como un Mercedes GLC de longitud, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta por el tema de las plazas de garaje. En el interior hay mejoras notables respecto a las versiones antiguas, aunque a mi modo de ver hay 2 o 3 cosas que son imperdonables. Empezando por el lado positivo, tenemos una correcta sensación de calidad, apartado en el que Tesla ha dado un buen salto porque anteriormente dejaba mucho que desear. No es que llegue al nivel de un Audi A4 o un BMW Serie 3, pero no está mal. Ahora tenemos materiales bastante más agradables en el salpicadero, en las puertas y en la mayoría de tapizados. También han dejado a un lado el plástico negro brillante, lo que siempre es de agradecer. Además, cuenta con un buen número de huecos para dejar objetos en la zona de la consola central y tienen tapa, lo que nos viene bien para ocultarlos. También cuenta con bandeja de carga inalámbrica para el móvil y espacios en las puertas para dejar más objetos, los cuales van forrado para evitar que, por ejemplo, si dejamos unas llaves, pues vayan haciendo ruidos. Y agárrense porque pasamos a lo que para mí es sin duda la peor parte de este coche y además es algo que me está fastidiando no sabéis cuánto. Tesla ha decidido eliminar las palancas satélites del volante, incluyendo también la de intermitentes. Para poner el intermitente tenemos que tocar aquí en el volante. A ver, es algo que no es absolutamente intuitivo, no es nada intuitivo, pero puedes entender que a lo mejor con el paso del tiempo dices, bueno, te puedes ir acostumbrando, claro, esto está muy bien, pero si vas a una rotonda, resulta que tienes el volante girado 180 grados, por ejemplo, y quieres salir de la rotonda ya, tienes que soltar una mano, buscarlo con la vista, donde está el intermitente, además te pillan al revés. Cuando a ti te aparece aquí el de la derecha es el de la izquierda, es un lío morrocotudo. De hecho, me he equivocado y no hacía aposta. Y diréis, sí, hay coches que ya lo llevaban antes, sí. Pues algún Ferrari, algún Lamborghini creo que también lo lleva en el volante, pero que un Ferrari o un Lamborghini los lleven no significa que esto no sea una cagada tremenda. Lo siento, tengo que utilizar estas palabras porque no hay otras. Es un cagadón enorme. Con el tema de limpia parabrisas, pues más de lo mismo. No tenemos un mando tradicional como tal y por aquí tenemos un botón que si le damos una vez, pues hace un barrido y además nos aparece aquí en la pantalla
bueno, pues las distintas velocidades que podemos seleccionar, el modo automático o desconectarlo. Nuevamente, pues otra cagada importante. Y no se han conformado con esto, sino que tampoco tenemos un cuadro de instrumentos al uso. No tenemos un cuadro, una pantalla o un cuadro tradicional detrás del volante para poder ir viendo, pues, si tenemos el intermitente, por ejemplo, si tenemos el intermitente puesto, y por supuesto la velocidad, que es lo realmente importante. Tampoco temas de consumo, lógicamente, ni nada. Además, podrían haber puesto un head-up display. Yo sinceramente soy más de cuadro de toda la vida, o de cuadro de instrumentos digital, que de head-up display, pero ya que me lo quitas de aquí, pues ponme un proyector allá a lo lejos y por lo menos, pues bueno, podré ir apañándome. Sino que para consultar, por ejemplo, la velocidad, pues aparece en esta esquina superior izquierda del pantallón del sistema multimedia principal, que es el centro neurálgico del coche, toda esta pantalla. Como digo, aparece en la esquina superior izquierda. En mi caso lo veo bien, pero si fuera una persona muy bajita, pues tendría que circular con el asiento más adelantado, el volante totalmente sacado y ligeramente alto, y por lo tanto, pues poniendo el volante en la posición de las 2 menos 10, que es, perdón, poniendo las manos en el volante en la posición de las 2 menos 10, que es como hay que llevarlo correctamente, pues es posible que no pudiéramos ver bien la propia velocidad. ¿Más quejas? Pues sí, tengo más quejas. ¿Por qué? Pues porque no hay un selector del cambio. Se lo han fumado también. Tenemos que seleccionar marcha adelante o marcha atrás tocando en la pantalla. Sinceramente, una ruletita como tienen algunos coches del grupo Volkswagen, por ejemplo, un selector de toda la vida, un pequeño botoncito, 3 teclas, algo, sería mucho más práctico. Es cierto que por aquí aparece también un selector del cambio, pero esto es un poco más para utilizar en caso de emergencia, en caso de que la pantalla, por ejemplo, pues nos fallara, se rompiera o sucediera algo así. Lo dicho, son para mí 3 cagadones imperdonables. Donde el Tesla Model 3 prácticamente no tiene rival es en todo el apartado del sistema multimedia. Con el monitor de 15,4 pulgadas se controla y configura todo el coche. Por desgracia, también la climatización, algo que no es lo más práctico y que por lo tanto lo valoro como un punto negativo, porque considero que distrae. Tampoco es positivo el hecho de no contar con Apple CarPlay ni Android Auto. Ya sabéis que Tesla va un poco a su bola en ciertas cosas. Pero dejando eso a un lado, la verdad es que el tacto de la propia pantalla y la velocidad, fluidez y organización de menús de todo este centro neurálgico del Tesla Model 3 es de lo mejorcito que hay ahora mismo en el mercado, por no decir lo mejor. A ello hay que añadir el sistema de navegación con los cálculos de ruta y estimaciones de parada en función de la batería restante. Por ejemplo, navegación a Torre de Miguel Sesmero. Aquí empieza a calcular, le damos a navegar y aquí nos dice que debemos hacer una parada en el supercargador de Toledo de unos 25 minutos. Luego tendríamos que parar, perdonad que se me ha ido, luego tendríamos que parar otra vez en este pueblo, en Almaraz, cargar otros 55 minutos y que llegaríamos a Torre de Miguel Sesmero con un porcentaje de batería de 27% y a la hora concreta en la que llegaríamos. Es cierto que sí, que tenemos un par de paradas, pero también es verdad que ahora mismo estamos con un 31% de batería solo. Si tuviéramos la batería cargada, pues nos ahorraríamos al menos esta paradita de aquí. Y así es como podríamos hacer fácilmente una visita a nuestro compañero José Antonio Navarrete, que vive allí utilizando solo supercargadores de Tesla. Por lo demás, es un coche suficientemente amplio en anchura y altura para adultos de talla normal. Como tenemos el techo solar, la sensación de espacio es incluso más grande, pero también transmite la impresión de generar más calor. La postura al volante es cómoda, aunque notamos que el piso está algo más elevado de lo normal por la posición de las piernas. Los asientos no sujetan demasiado en las curvas, pero son cómodos y en lo que a opcionales se refiere, por 1.050 euros más podemos llevar el interior en blanco. Yo, por limpieza y desgaste, te recomiendo el negro. Para las plazas traseras ya veis que tengo que doblar un poquito
el tronco, y además tengo que tener cuidado con la zona del culete por el paso de rueda para entrar de una forma cómoda. Por lo tanto, las personas con cierta edad o movilidad un poquito comprometida, pues lo pasarán un poquito regular al acceder a esta segunda fila de asientos del Tesla Model 3. Una vez sentados, el asiento delantero está ajustado a mí, unos 76 de altura, y ya veis que tengo suficiente margen, 5 o 6 deditos para rozar con las rodillas. Lo que sí queda claro es que es un coche eléctrico. ¿Por qué? Porque el piso se encuentra un poquito elevado y esto nos obliga a llevar las rodillas un poco más altas de lo normal, lo que en un viaje largo al final causa un poquito de fatiga, tampoco es nada grave, pero bueno, siempre se nota un poco, y además pues nos incomoda en el sentido de que no tenemos prácticamente hueco para colocar los pies por debajo del respaldo delantero. Para la cabeza es cierto que tenemos un buen margen, y eso que la estética de este coche o el diseño es un poquito de estilo coupé, entre comillas, entre muchas comillas, pero como digo, pues sí que esta parte de aquí, bueno, pues parece un troncho bastante grande, pero como tenemos todo este techo panorámico, pues ayuda a desahogar o a crear una percepción de más desahogo en estas plazas traseras. La faena es que ahora que llega el verano, en zonas muy calurosas, pues tampoco hará demasiada gracia viajar o pasar muchos minutos en un atasco con el sol cascando bien fuerte desde ahí arriba. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, en las puertas, que por cierto tienen un tapizado agradable también aquí detrás, tenemos un buen compartimento para colocar no solo una botella de agua, sino bueno, pues para dejar también la cartera, el móvil, las llaves, y lo más positivo de todo es que está acolchado, así que no irán haciendo ruido esos objetos durante la marcha. Por aquí también tenemos un revistero. A mí me gustan más los de redecilla porque se colocan mejor objetos que no sean muy finos, y lo que no tenemos es un reposabrazo central, algo que yo siempre echo de menos cuando no lo tenemos. Más cositas, pues bueno, ya lo estáis viendo por aquí, tenemos una pantalla que sirve para controlar todo el tema del climatizador de esta segunda fila, y además podemos también deslizar el asiento del copiloto hacia adelante para, por ejemplo, pues si viajamos en esta plaza, pues tener más posibilidades de, bueno, pues relajarte un poco mientras viajas. No queda ahí la cosa, porque con esta pantalla, además del climatizador y de ajustar este asiento, podemos pasar al Spotify, podemos controlar directamente la música del coche. También tenemos un modo teatro en el que ver Twitch, Netflix o incluso YouTube. De hecho, yo te recomiendo que te suscribas a un canal de coches que se llama Actualidad Motor o algo así, que salen unos chavales bastante majos enseñando los coches. Y bromas aparte, pues también tenemos aquí una serie de juegos para entretenernos y algunas otras configuraciones. Nos faltan un par de tomitas USB de tipo C para ir cargando el móvil, y creo que ya me he explayado demasiado enseñándoos estas plazas traseras. Vamos a echar un vistazo a los maleteros. Vamos primero con el maletero trasero. Lo primero a mencionar es que es un coche de 3 volúmenes, es decir, de 4 puertas y no de 5. Por eso tenemos esta boca de carga y el cristal pues no se levanta. Una vez desplegado tenemos 425 litros. Es una buena capacidad, pero lamentablemente las formas no son del todo regulares, podríamos decir. Aquí, por ejemplo, tenemos un escalón, y allí en el fondo podemos ver también cómo hay una pequeña curva por esta zona de los pasos de rueda. Aquí sí que es cierto que tenemos un buen hueco, un compartimento libre por ahí, igualmente en el lado derecho, y esta parte del piso se puede levantar dejando un generosísimo espacio aquí debajo, donde en este caso tenemos guardados los cables de carga. Y también, bueno, he dejado esta caja aquí para que veáis un poco las proporciones, porque es bastante grande. Tiene apertura y cierre automático, y si nos venimos a la parte delantera, en este caso son 88 litros, y no tenemos un tapizado, sino que va, bueno, cubierto por plástico. Es una capacidad bastante grande, y me atrevería a decir que, bueno, no sé si me atrevo o no a decirlo, pero por ahí tiene que andar
como para poder albergar una maleta de cabina. Sin duda, un par de mochilas de viaje bien grandes seguro que entran. Bueno, y tras todo el repaso anterior, ya es momento de ponerse al volante y de evaluar la dinámica de este nuevo Tesla Model 3 Highland. Lo primero a mencionar es que está disponible con 3 versiones mecánicas diferentes. La de acceso se denomina RWD y, ojo, sí, es la de acceso, pero no viene descalza precisamente. Tenemos un motor trasero de 283 caballos y una batería de 60 kWh de capacidad que le permite homologar una autonomía en uso mixto de 513 kilómetros. Luego tenemos la versión denominada como gran autonomía. En este caso la batería asciende hasta los 75 kWh de capacidad, también tiene una mejor química y alimenta a 2 motores eléctricos, uno en cada eje. Es un dual motor y por tanto tenemos tracción a las 4 ruedas. Además, la potencia asciende hasta nada menos que 498 caballos. Y en este caso la autonomía se sitúa en 629 kilómetros según el ciclo de homologación. El tope de gama y el más prestacional es el Performance con 627 caballos, si mal no recuerdo. La batería es la misma, la de 75 kWh de capacidad, y la autonomía en ese caso se queda en alrededor de 530 kilómetros, que no está nada mal teniendo en cuenta toda esa caballería y además componentes que pues le permiten afrontar esa mayor potencia y mayores prestaciones con mejores garantías. Como decíamos al inicio, en este caso estamos probando el Tesla más barato de todos, y esto significa que estamos con el Model 3 en versión RWD, la variante con menos potencia y menos autonomía, pero ojo, que probablemente para la gran mayoría de potenciales compradores esta sea la versión ideal de las 3 disponibles. El precio de 39.990 euros lo hace muy tentador y creo que, salvo que hagas un buen número de viajes largos cada año, no compensa pagar los 10.000 euros extras que nos piden por el gran autonomía. Que sí, que también tiene tracción total y casi el doble de potencia, pero con este de acceso no vamos descalzos y 10.000 euros, al menos para mí, pues no son poca cosa. Cambiando ya un poquito de tema y centrándonos más bien en la dinámica pura, reconozco que este Model 3 me ha sorprendido o me está sorprendiendo bastante en el apartado de la conducción, y lo está haciendo positivamente. Empezando por el aspecto de la suspensión, creo que tiene un equilibrio difícilmente mejorable en su puesta a punto. Tenemos una suspensión que sujeta bien los prácticamente 2.000 kilos del coche cuando hacemos una conducción agresiva o deportiva, cuando hacemos cambios de dirección bruscos, pues ahí la carrocería balancea un poquito, pero lo justo. No se pasa ni tampoco se siente demasiado firme, porque luego es que absorbe muy bien todo el tema de baches, resaltos, badenes, zonas adoquinadas, baches muy bruscos, asfaltos rotos. Todo eso la verdad es que lo filtra muy bien y por lo tanto, pues como digo, prácticamente intachable en ese aspecto, en el aspecto de la suspensión. Tampoco transmite muchos ruidos o golpes secos cuando afrontamos o cuando pasamos un bache bastante brusco. Es cierto que la dirección no comunica nada de información en nuestras manos y no sabemos muy bien lo que están haciendo las ruedas delanteras, pero esto es algo, por desgracia, muy común en los coches nuevos y especialmente en los vehículos eléctricos o electrificados. A su favor, puedo decir que es bastante rápida y suficientemente precisa, y ya que hablo de dirección, aquí podéis ver el cagadón de los intermitentes en el volante. En una rotonda, por ejemplo, es imposible activarlo sin soltar una mano del volante. La otra opción es la menos recomendable, que es no ponerlo. Es importante mencionar la mejora en aislamiento acústico que ha recibido este modelo. Ahora, incluso a velocidades altas, tanto por rodadura como por aerodinámica, está bastante camuflado. Y esto es algo que siempre es de agradecer. Por lo tanto, punto positivo para la marca en este aspecto. No es que llegue al nivel, por ejemplo, del BMW i4, pero también hay que tener en cuenta el diferencial de precio que hay entre ambos modelos. Creo, sinceramente, que es de los coches eléctricos generalistas y más o menos de este tamaño que mejor resuelven este apartado, al menos de los que yo he podido probar.
Y si hablamos de rendimiento, pues sinceramente con 283 caballos debajo de mi pie derecho durante toda esta semana, en ningún momento he echado en falta más potencia. Sinceramente, pues ya no es solo que haga el 0 a 100 en 6,1 segundos o que llegue a 200 kilómetros por hora, sino que luego pues ofrece unas recuperaciones muy buenas. Ahora, por ejemplo, salimos de este pueblo a 50 kilómetros por hora, aceleramos, ya estamos a 90. Es que es cuestión de pisar un poco y enseguida estás al máximo legal. Por lo tanto, pues creo que las versiones superiores, salvo que te guste mucho correr, o en el caso de, por ejemplo, la variante de gran autonomía, pues puedo entender que si haces viajes largos con frecuencia, por ejemplo, que hagas mucho Madrid-Barcelona o trayectos similares de más de 500 kilómetros, pues te interese tener esa variante de gran autonomía, precisamente por ahorrar paradas o por ir un poco más despreocupado, pudiendo también conducir a un ritmo, bueno, digamos, alegre. En cualquier caso, lo que sí he echado en falta, igual que te digo que no he echado en falta más potencia durante esta semana, lo que sí he echado en falta es un par de levas tras el volante para poder ir cambiando o jugando con la retención del motor. En este caso, la retención es la que es, no puedes cambiarla ni con levas ni desde el sistema operativo y siempre es la misma. Es cierto que es una retención a la que es fácil adaptarse, pero en mi caso, por ejemplo, pues si voy bajando un puerto de montaña, pues hay veces que me gusta ir jugando con las levas y olvidarme, entre comillas, del pie de freno. Y luego si voy por autovía o autopista, pues me gusta que el coche vaya un poquito más suelto, que retenga menos, y así, bueno, pues tener que ir pisando menos tiempo el pedal de acelerador si, por ejemplo, en la autopista nos encontramos con una pendiente descendente. Pero bueno, como digo, la frenada regenerativa es buena, pero sí me gustaría tener la posibilidad de gestionarla a mi gusto. Y lo que también he echado mucho de menos, como ya os he dicho anteriormente, es el hecho de los intermitentes, de una palanca de intermitentes. Hay cosas que ni comprendo ni comprenderé nunca. Y dicho esto, vamos con el apartado de los consumos, que aquí ya sí son más positivos. Consumos y autonomías. Pues resulta que es uno de los coches eléctricos más eficientes de tamaño medio, si no el más eficiente. En autopista 120 conduciendo de forma normal estaremos alrededor de los 16 o 17 kWh a los 100. Esto, unido a su batería de 60 kWh, nos permite hacer tiradas de más de 320 km con una carga y dejando cierto margen de reserva. No es que sea yo una de esas personas que defienden a muerte el vehículo eléctrico, tampoco lo critico a muerte, al igual que tampoco lo hago con los motores térmicos o vehículos tradicionales, sino que pienso que cada uno pues debe escoger o debe comprar primero lo que pueda y lo segundo lo que más se adapte a sus necesidades. Dejando eso a un lado y centrándonos en el protagonista, que no es otro que el Model 3, reconozco que me ha bueno, digamos, no ilusionado, pero sí que me ha dejado un buen sabor de boca, especialmente en el apartado de eficiencia, que ya sabíamos que era muy bueno, pero sobre todo en el tema de calidad de rodadura y la mejora que ha recibido en el interior, aunque tiene esas tres cosas que sí, que ya sé que las he repetido un montón de veces durante el vídeo, pero el hecho de no tener un mando para el limpiaparabrisas y otro para el intermitente, especialmente para el intermitente, me parece un cagadón imperdonable, lo siento, hay que decirlo. Tampoco tiene un cuadro de instrumentos, otro cagadón imperdonable. Y bueno, el selector de la transmisión de ir para adelante o para detrás, al fin y al cabo, bueno, puedo medio aceptarlo. Pero como digo, el tema del intermitente sobre todo no puedo con ello. Salvo eso, pues sí, me parece un buen coche en general y sinceramente creo que es el mejor coche eléctrico de tamaño medio de cuantos he conducido. De todos modos, si no tienes punto de carga en casa, no te lo recomiendo como no te recomendaría cualquier otro vehículo eléctrico. Y rematamos el vídeo como siempre con los precios, aunque ya os los he anticipado más o menos anteriormente. El Model 3 está disponible desde 39.990 euros en su versión más básica, 283 caballos y 513 kilómetros de autonomía, que no va descalzo. Luego tenemos la variante ampliada, de batería ampliada, que ahí supera los 600, ronda los 630 kilómetros de alcance con una carga, y tenemos tracción a las cuatro ruedas y prácticamente el doble de potencia, casi 500 caballos, pero hay que desembolsar 10.000 euros más, o sea que hay que tenerlo en cuenta, hay que pensarlo bien. Y luego si queremos un rendimiento muy pro, pues ahí está la variante Performance, pero hay que añadir otros 6.000 euros más a la factura. Y nada, ya es decisión tuya.
sinceramente me parece un muy buen coche eléctrico. Y nada, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal. Todas las dudas, te vuelvo a repetir, déjalas en los comentarios, que ya sabes que siempre te respondo encantadísimo. Y nos vemos en la siguiente, que seguro que no es dentro de mucho. Chao.